56 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional, El Sol de la Mañana. En este miércoles 3 de mayo del año 2017, que en mi primer comentario hablaré de un acontecimiento político de nuestra historia que se produjo pues justamente un 3 de mayo y es bastante interesante. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova, buenos días a Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero. En Santiago de los Caballeros, el primer Santiago de América, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, y Helen Hill, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal y a todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, parecía que ya todo estaba dicho con varias publicaciones sobre Desiderio Arias, su relación con Trujillo y el asesinato de Desiderio Arias. Pero lo último que conozco es lo que tengo aquí. Fue una recopilación, un libro de Bernardo Vega que se titula Desiderio Arias y Trujillo. Entonces, Desiderio Arias y Trujillo se escriben. En esta recopilación hay 55 comunicaciones entre cartas y telegramas que se intercambiaron el presidente Trujillo y el senador Arias. Poco después de la elección del presidente Trujillo, con el apoyo del senador Arias, y poco antes de la muerte del senador Arias. Es decir, Trujillo y Desiderio Arias mantuvieron una comunicación constante. Es interesantísima, señores. Es interesantísima. Pero de los que le quiero hablar en el día de hoy es de un acontecimiento que se produce entre ambos el día 3 de mayo, el día 3 de mayo, debió ser el 3 de mayo del 30. Se produce esta reunión hasta ahora sin precedentes en lo que es la historia política del país. Es una reunión que se produce después de un encuentro social en Montecristi. Había una festividad en honor a Trujillo. El senador Arias estuvo en esa actividad y justamente después que sale de esa actividad, que el presidente Trujillo va a descansar, creo que a la casa de Isabel Mayer, pues en la madrugada lo despiertan, él totalmente incrédulo,
para decirle que el senador Arias se ha alzado. El senador Arias se fue al monte con un grupo de hombres. Pero el mismo día que el senador Arias se fue al monte, ambos estuvieron compartiendo en una actividad social. Pero lo que se produce el día 3 de mayo es que 6 días después del alzamiento de Desiderio Arias, Trujillo acepta reunirse con Desiderio Arias bajo las condiciones que pone Desiderio Arias. Y las condiciones que Desiderio Arias le puso a Trujillo fue que acudiera solo al encuentro. Que fuera solo al encuentro con una persona que se ha alzado contra el régimen. Y esto, desde luego, fue rechazado por todo el equipo cercano a Trujillo. Cuando Trujillo se despidió sale de Montecristi hacia Mao, a este encuentro con Desiderio Arias, y eso está descrito aquí también. A varios de sus generales le brotaron las lágrimas. Pues lo daban por muerto. ¿Cómo va a ser que este hombre va a una área controlada por Desiderio Arias a reunirse con él a solas? Y fue a la reunión a solas cuando llegó al lugar, porque se reunieron en una casa de un español, apellido García. Cuando llegó a la reunión, pues ellos se reunieron en un aposento. Trujillo se despojó del arma que tenía, una 45, la colocó sobre la cama, y su primera pregunta al general Desiderio Arias, en esas condiciones, fue ¿qué quería? ¿Si la guerra o la paz? Y así inició la conversación entre ellos. Pero yo quiero recrear un poco esa conversación con testimonios muy importantes que aparecen aquí. Testimonios muy importantes que aparecen aquí, repito, en esta recopilación, donde están estas 55 cartas y telegramas cursados entre Trujillo y Arias entre el 24 de agosto de 1930 y el 10 de junio de 1931. Se cursaron estos telegramas, de manera que esta reunión debió producirse en consecuencia el 3 de mayo de 1931. Vamos a ver el primer testimonio. El primer testimonio es el del poeta Osvaldo Basil. El poeta Osvaldo Basil era el corresponsal, el reportero del periódico Listín Diario. Y cuando Trujillo justamente va a Montecristi, porque él ha trasladado el gobierno a Santiago. ¿Por qué razón Trujillo trasladó el gobierno a Santiago? Porque se produjo un acontecimiento en septiembre, que fue el del ciclón de San Zenón. Y cuando se produce el ciclón de San Zenón, muchos de los aliados políticos de Trujillo hicieron lo que hacen los aliados históricamente, incluso lo que hacen los funcionarios de los gobiernos. No es solo en una oportunidad como esta que usted se encuentra con un presidente aparentemente solo, cada quien con su agenda, y incluso algunos con una agenda que no tiene que ver absolutamente nada con la coyuntura. Es decir, hay una coyuntura de guerra y hay gente que en el gobierno que no se ha enterado que hay una coyuntura de guerra.
y entonces ellos siguen en paz y sin problemas. Eso no es conmigo, eso es con el presidente Danilo Medina. Entonces, ¿qué pasó con San Zenón? Con San Zenón, varios de los aliados de Trujillo entendían que él no iba a estar en capacidad de manejar esa crisis. Y entonces, en vez de sumarse a enfrentar esa crisis, lo que hicieron fue que se fueron a sus respectivos zonas, pero era para fortalecer sus grupos. El vicepresidente de la República, Estrella Ureña, se va a Santiago de los Caballeros. Se va a Santiago, el gobierno enfrentando una crisis terrible como la de San Zenón. ¿Para qué? Para que Trujillo se jodiera enfrentando su situación. Porque ya Estrella Ureña había tenido un primer fracaso. ¿Cuál era el primer fracaso? Estrella Ureña apoyó la candidatura de Trujillo y apoyó todo el movimiento de Trujillo. Fue prácticamente el ideólogo, el principal vocero de todo este movimiento que concluyó con el derrocamiento de Horacio Vázquez. Pero él apoyó a Trujillo convencido de que los americanos nunca iban a aceptar a Trujillo como presidente. Entonces, cuando lo apoya como candidato, lo apoya sobre la base de que los americanos no lo van a aceptar. Y luego, si yo te estoy apoyando a ti y a ti no te aceptan, la cosa me cae a mí. Pero ahí fracasó, porque lo de los americanos son sus intereses. Y Trujillo se los representaba mejor que nadie. Entonces ya era un hecho que era presidente, que los americanos lo habían aceptado. Bueno, se le presenta el huracán de San Zenón, vamos a dejar que este hombre se joda. Y Estrella Ureña, el vicepresidente, se va a Santiago. Pero el senador Arias se va a Mao y no vuelve jamás a la ciudad. Trujillo, sabiendo que esos dos hombres están en esa zona, quiere estar cerca de ellos para saber en lo que están. Para saber en lo que están. Y las comunicaciones que se intercambian son una preciosura. Pero vamos con el encuentro del 3 de mayo, un día como hoy, y lo que entonces escribe Osvaldo Basil, el poeta y periodista Osvaldo Basil, como reportero del periódico Listín Diario. Entonces, él dice lo siguiente en su crónica. Trujillo hizo una entrada triunfal en Mao a las 10 de la mañana, completamente solo, a recibir el abrazo de Desiderio Arias, que lo esperaba en la glorieta del parque. Allí habló el doctor Federico Rojas y calificó el abrazo de los generales Trujillo y Arias como el abrazo de todo Mao. Luego se dirigieron al club lleno de muchísimas muchachas, donde se le ofreció a Trujillo un champán de honor que le dedicó el diputado Manuel Evers, a cuyo brindis respondió en inspiradas frases el doctor Más Enrique Ureña. Del club se pasó a la casa del señor Agustín Hernández García, quien ofreció un almuerzo a Trujillo, estando presente no solamente Arias, quien estuvo a su derecha, sino Mario Fermín Cabral, el doctor Rojas, Jacinto Peinado, Juan Tomás Ligó, Rafael Brache, Más Enrique Ureña, el doctor Benzo Francisco, Juan Uno Rodríguez Jiménez, Manuel Eber y el propio Osvaldo Basil, quien terminaba explicando que a las 3 de la tarde salieron en automóvil para dar un paseo, mientras en el club ha comenzado el té danzante. Esto es lo que dijo Basil sobre este encuentro. Veamos otra versión del encuentro. Esta la ofrece un coronel trujillista, y podemos decir que la versión esta es trujillista, ¿no? Que es el coronel Manuel F. Castillo. ¿Qué cuenta Manuel sobre este encuentro del 3 de mayo? El 3 de mayo, el generalísimo Trujillo Molina me dio órdenes para que su cuerpo de ayudantes y algunos funcionarios civiles que le acompañaban se quedaran en Guayacanes, mientras él penetraba solo, absolutamente solo, en el pueblo de Mao. Virtualmente en poder del general Desiderio Arias, quien se había rebelado el día antes en armas contra el gobierno constitucional de la República. Entonces,
Dice Vega, el propio Castillo recibió órdenes de Trujillo de concentrar sus fuerzas en la fortaleza de Montecristi. Y entonces Castillo agrega, la impresión que nos produjo a todos esta peregrina disposición del generalísimo fue verdaderamente extraordinaria. Todos sabíamos, como él también, que el presidente con ese acto proporcionaba a los revolucionarios la única oportunidad que podía presentársele de asestar un golpe mortal al gobierno, porque solo en la consignación de un atentado contra la vida del jefe único podían encontrar asidero las torpes maquinaciones de los rebeldes, y a pesar de ser esta una evidente realidad, el presidente no lo tuvo en cuenta y, rehusando oír los consejos que tímida y respetuosamente pudieron insinuársele, acometió la más peligrosa empresa de su vida y dio así el más alto ejemplo de valor y lealtad a su gobierno que hemos recibido como lección objetiva los militares dominicanos a través de toda la historia. Entonces, está el testimonio de Piro Estrella, que se había levantado contra Trujillo, pero después hizo las paces con él, y él también se refiere a este encuentro del 3 de mayo. Dice que desde Mao el general Arias llama al generalísimo para celebrar un encuentro con la condición de que vaya solo. Esto dice Estrella, sin Estado Mayor ni nadie, y el generalísimo acepta la invitación, se dirige a Mao, dejen la casa de campo de Pedro Chávez al Estado Mayor, con orden de no moverse de allí. Sigue solo a Mao, donde le tenían preparada una celada para asesinarlo, según la declaración de los forajidos que acompañaban al general Arias. Yo quedé atrás en Montecristi y me fui a Mao, llegando al sitio donde estaba el Estado Mayor, y pregunté por el generalísimo. Me dijeron que se había ido a Mao solo y que había dado órdenes de que nadie podía moverse. Le contesté a los oficiales, imposible, iré a Mao aunque el jefe no lo quiera. Tengo compromiso con él. Conozco a esa gente y tengo que morirme si el caso lo exige. Bueno, sigue hablando por ahí. Este es José Estrella. Después, más adelante, está otro testimonio. Pero veamos por razones de tiempo, el de Marrero Aristi. El doctor Marrero Aristi todavía ahí era trujillista cuando escribe este testimonio, el autor de Over. Sobre el encuentro del 3 de mayo, un día como hoy, en un libro, que esto lo cuenta en un libro Marrero Aristi. Trujillo no quiso que nadie le acompañara, dice Marrero Aristi. No valieron las advertencias ni súplicas. Muchos de sus oficiales, cuando le vieron partir, se mordieron la carne, desesperado, pensando que aquel hombre arriesgaba demasiado por una razón puramente ética. Eso dice Marrero de Trujillo. Cuando estuvo solo con el astuto Cabecilla y el grupo de sus feroces acólicos, se despojó del revólver que llevaba en la cintura. Estaba ahora completamente desarmado en medio del campo enemigo. Arrojó el arma en una cama y lanzó al asombrado y esquivo guerrillero la carta virada de su palabra. ¿Qué quería? ¿Paz o guerra? La paz tenía un precio, orden y trabajo. Desiderio Arias no estaba preparado para medirse con él. Y bueno, ya quiero finalizar porque tengo otros temas también muy importantes. Pero yo quiero finalizar con esta preciosura, que es un consejo que Trujillo le escribe a Desiderio, porque Desiderio primero se levantó el mismo día que está celebrando con el hombre en una fiesta. Sale de la fiesta y cuando lo despierta, usted se despidió de Desiderio ahorita, Desiderio ya está en el monte, con unos hombres ahí que se fue y eso. Y después de este encuentro que firma la paz, etcétera, Trujillo sabe que Desiderio era un hombre de cuidado. Y cuando le están llegando las versiones de que el hombre vuelve a levantarse y de qué cosa, él escribió esta cartita a Desiderio Arias, ya en conocimiento de que Desiderio Arias estaba en conspiración otra vez. Estimado general y amigo, se me informa que individuos interesados
en que se quebranten nuestras relaciones de amistad y de política se dan a la ruin tarea de llevar al ánimo de usted la impresión de que se le quiere hacer daño. Contra tal empeño de gente que ni es amiga mía ni de usted, hay que estar precavido para no dejar prosperar la intención aviesa que la guía. No le escribo al senador, ni le escribe el presidente, le escribo como amigo. Lo que yo dije a usted personalmente en esa villa lo mantengo por encima de los que se interesan en que yo pierda la confianza en usted y lo vea como un enemigo. No presto oído a las intrigas ni leo pasquines inspirados en ese criminal propósito de los enemigos de la paz, que lo son los de la República. Por temperamento y por carácter mantengo lo que ofrezco con la solemnidad de la palabra empeñada. Creo que de igual modo siente y piensa usted. Pruebas de lealtad y de confianza se las he dado al remitir ametralladoras y otras armas y concederle tener una custodia para su seguridad personal contra perversos enemigos que pudiera usted tener, como no le faltan a los hombres que se dedican a la vida pública, y de armarle a sus viejos compañeros de armas a quienes trato de ayudar. Tenga cuidado con los que, armados de propósitos indignos, quisieran verlo frente al orden constitucional, socavando los cimientos de la obra que usted contribuyó a adelantar y de la que es parte importantísima como representante de una de las más altas instituciones del Estado. Deme sus impresiones, infórmeme acerca de la salud y crea en la seguridad y el afecto con que lo distingue su real amigo Rafael Trujillo, Leonidas Trujillo. Entonces el senador después le manda otra carta preciosísima, garantizándole que cómo va a ser, que no se lleve de eso, que leal hasta la muerte. Y entonces unos días después se levantó otra vez, y a partir de ahí se produce la fatal conclusión de este hombre. Entonces esa reunión, señores, se dio un día como hoy, el famoso encuentro a solas entre Trujillo y el senador Arias. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, yo tengo aquí la ley orgánica del Ministerio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y esa ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores la ha promulgado nada más y nada menos que el presidente Danilo Medina, porque esta fue ya una nueva ley del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y entonces quiero leer el artículo 7 de esa ley del Ministerio de Relaciones Exteriores. Artículo 7. Estamos hablando de cuáles son las atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Artículo 7. Coordinación de los asuntos de política exterior. Los asuntos de política exterior en los que intervengan los órganos de la Administración Pública Central, así como las entidades descentralizadas o autónomas del Estado, en razón de su naturaleza, deben ser coordinados por el Ministerio de Relaciones Exteriores con los respectivos órganos rectores de la materia. Es decir, que las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, todo, en razón de su naturaleza, deben ser coordinados por el Ministerio por la Cancillería, ¿no? Por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero en el acápite 10 del artículo 9 vuelve y se precisa la cuestión. La cuestión de esto que estamos planteando en déjeme ver, es el acápite, sí, el párrafo 9 del artículo 10. Vamos a ver, buscando aquí el párrafo 9
del artículo 10 de la Ley Orgánica del Ministerio de Industria y Comercio, artículo 10. Me voy al artículo 10 exactamente, párrafo, bueno, vamos a ver aquí. Bueno, el caso es que esto está claramente establecido en lo que es la ley orgánica del ministerio, y a la vez en lo que es la Constitución, lo que es la Constitución de la República. Toda actividad oficial de todo lo que tenga que ver con relaciones exteriores, no importa que la entidad sea centralizada o descentralizada del Estado o sea un órgano independiente, están coordinadas a través de la Cancillería de la República. De hecho, lo saben los abogados, que en los trámites judiciales las cosas tienen que estar debidamente apostilladas, y eso es lo que da la garantía de la oficialización de las comunicaciones. Es decir, eso no está en discusión. Eso no está en discusión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que, y lo advertí cuando el procurador anunció que a partir del día 19 ya él tendría sometimientos a la justicia de sobornadores y sobornados, me pregunté aquí, pero ¿y cómo él está creando esas expectativas? ¿Cómo está creando las expectativas de que eso va a ocurrir así? Porque pudiera ocurrir así, porque pudiera que al recibir los documentos él tuviera alguna información que le permitiera hacer eso, pero puede que no. Es decir, al no tener esos documentos a mano, él no podía estar creando esas expectativas, porque es como si estuviera actuando desesperado con un caso que no sabe lo que hacer. Y bueno, para calmar el ímpetu del momento, si me están atacando mucho ahora, digo que el 19 ya yo tengo esto resuelto. Venga acá, ¿y dónde saca estas expectativas? ¿Qué ha ocurrido? Lo que estaba pendiente realmente de recibir el procurador era lo que el testimonio de Marcelo Odebrecht, porque sobre los sobornos, ya no le podemos llamar supuesto porque hay incluso un acuerdo sobre esos sobornos. Entonces, sobre los sobornos de Odebrecht en la República Dominicana, en las delaciones premiadas en Brasil, hay 3 referencias. Hay 3 personas que son las que estarían en poder sus informaciones de la Procuraduría del Ministerio Público para poder hacer las indagatorias en la República Dominicana. 2 de esas informaciones se conocían, es decir, no han sido entregadas oficialmente, no han llegado porque tienen que llegar, incluso la justicia la remite a la Cancillería de Brasil, la Cancillería de Brasil a la Dominicana, y es la Dominicana la que tiene que poner esos documentos en manos del Procurador General de la República. Si no se cumple ese trámite, realmente no tienen uso jurídico esos documentos. No tienen valor en justicia, para explicarlo claro. No tienen valor en justicia si eso no se hace así. Ahora, el hecho de que no hayan llegado así no quiere decir que no hayan llegado. Los otros 2 testimonios ya se conocían aquí. Incluso quienes pudieran tener algún tipo de preocupación porque tienen que saber exactamente qué es lo que se ha planteado, más o menos lo conocen. Y eso se ha escuchado incluso con traductores judiciales portugueses, con intérpretes especializados. Entonces, ¿qué se conocía? Se conocía extraoficialmente la delación del Ejecutivo 77, y se conocía la delación de el Departamento de Operaciones Estructuradas.
Entonces, cuando se estaba hablando de novedades, las novedades eran el interrogatorio de Marcelo Odebrecht. ¿Qué es lo que ocurre? Testimonio del Ejecutivo número 77. El Ejecutivo número 77 no habla de sobornos en la República Dominicana. El Ejecutivo número 77 habla de una persona que tiene un contrato de representación con la empresa y que a esa persona se le hicieron pagos por ese contrato de representación. Al Ejecutivo 77 le preguntan si esa persona usó eso para soborno y dice que no sabe. Al Ejecutivo 77 le preguntan si esa persona ayudó a políticos en la República Dominicana y el Ejecutivo 77 dice que es probable porque esa persona es amiga de varios políticos. Le preguntan por los políticos de lo que es amiga y esa persona dice es amiga de tales y cuales políticos, incluso hay mencionados legisladores. Pero están mencionados como amigos, no están mencionados como gente que ha recibido soborno, porque el propio Ejecutivo 77 no habla de que esos pagos se hicieran para sobornos. Ahora, ¿quién habla de sobornos? Habla de sobornos, operaciones estructuradas. Operaciones estructuradas, hacía pagos a esa cuenta, y operaciones estructuradas dice que hacía pagos a esa cuenta por orden del Ejecutivo número 3, por orden del número 3, y operaciones estructuradas supone que esos pagos se hacían para sobornos. Porque cuando esa es la única expresión de que se hable de que esos pagos eran para soborno, porque a operaciones estructuradas le decían hay que hacer pago a esta cuenta, ellos hacían los pagos. Ahora, ellos no tenían exactamente el concepto, el soporte, ellos suponían que esos pagos eran para sobornos. Esos son los dos testimonios extraoficiales que se conocían antes de que el procurador anunciara que el 19 tenía cosas grandes. Entonces llega el testimonio de Marcelo Odebrecht. No, yo no estoy hablando que eso llegó oficialmente, pues ya le expliqué cómo que tiene que llegar eso. ¿Qué dice Marcelo Odebrecht? Le preguntan a Marcelo Odebrecht sobre la persona que el 77 dice que tiene un contrato de representación, sobre las personas de la cuenta, de una de las cuentas a la que operaciones estructuradas dice que le hacían aportes, y Marcelo Odebrecht dice que esa persona pues era el lobista en el Congreso de la República. Eso es lo que dice Marcelo Odebrecht. Cualquiera puede pensar, bueno, esa es una acusación, lo está acusando, porque está diciendo que esa persona era lobista en el Congreso. Bueno, eso usted lo puede ver como una acusación, de acuerdo a cómo usted vea la actividad del lobby, pero lo que Marcelo Odebrecht está diciendo claramente es que esa persona no trabajaba con funcionarios, con los que tenían que tomar decisiones, es decir, no trabajaba con los funcionarios del Ejecutivo, sino que esa persona era lobista para fines del Congreso. Para fines del Congreso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién hacía las operaciones para hablar con los funcionarios? ¿Quién manejaba a los funcionarios? Porque en este testimonio de Odebrecht, de Marcelo Odebrecht, dice que esa persona estaba en la parte del Congreso. Estaba en la parte del Congreso. Y no habla de que los recursos que se depositaran en su cuenta fueran para soborno. No habla de eso. En definitiva, tiene el procurador un terrible problema. Terrible problema. Ha anunciado
se ha puesto a anunciar que para el 19 va a trancar gente, pero hoy él no tiene un expediente contra nadie. Y no lo tiene porque tampoco él ha hecho la investigación para tener un expediente. No lo tiene. Que a propósito, Amaury, por eso que te pedí este temita. No ha hecho la investigación correspondiente. Porque una investigación no se puede hacer. Una investigación no se puede hacer con miedo. Señores, si estamos hablando, porque aquí no está en discusión la calidad de Odebrecht, si estamos hablando, y aquí cito de nuevo a Pedritín Delgado Malagón, si estamos hablando de que Odebrecht ha sido la mejor empresa de ingeniería que ha trabajado en la República Dominicana, y cuando a un lugar la quiso llevar, a Odebrecht le dijeron que tenía que cantearse. Y si la mejor ha tenido que cantearse, ¿y las otras? Pero a las otras no, pero ella hablaba claro. Ella hablaba claro, no, espérese. Usted también tiene que pagar lo que otros hombres pagaban. Y punto. Entonces, vuelvo a lo que he reiterado. Señor, si esta empresa ha pagado 92 millones de dólares en este país de soborno, y esta empresa tiene socios, se supone que usted alguna pregunta tiene que hacerle a los socios de esa empresa, porque ellos no tenían que pagar también. Es decir, el cuero le cobraba a uno y no le cobraba a otro. Los cueros que habían ahí le cobraban a uno y no le cobraban a otro. No le cobraban a otro. No. A ti, ven, que por tu linda cara no hay problema. No hay problema. No. Aquí todo el mundo tiene que cantearse, hermano. Entonces, no. Usted sabe que él dice cuando le plantean, ay, ñeñe. Así mismo, ay, ñeñe. Bueno, porque eso tiene otras repercusiones. Pero así tú no vas a hacer ninguna investigación. Al no tener nada, ahora ha tenido que, y tiene presiones. Ahora, después que crea todas estas expectativas con lo de Brasil, lo tiene. Eso no le da para muchas cosas. Y tiene que ver qué hace. ¿Qué hace? ¿Para qué? Para justificar algunos sometimientos sin tener bases reales para hacerlo, pero justificar algunos sometimientos sobre la base de que han sido una presión de Estados Unidos, que él mismo la iba a buscar. Él mismo la va a buscar. Mire, presióneme para esto, para yo entonces poder hacer esto, porque de lo contrario no puedo hacer esto, aquello, etcétera. En un acto que incluso de deslealtad política. Deslealtad política, porque te van a someter a algunas preguntas. Ellos no son tontos, porque ellos creen que aquí hay algunas personas que pueden tener algún nivel de protección. ¿Y qué tú vas a decir? Pues ponerte adelante, porque tú lo que estás protegiendo es tu pellejo. Entonces, la verdad es, señores, que en la política uno ve cosas, y la historia tiene una serie de lecciones, pero no la aprendemos para nada. El sol de la mañana.